que se consideraban como los profetas mayores, pero no eran mayores porque su escrito era más profundo, o no eran mayores porque eran como más importantes de la Biblia, sino que se le consideraban profetas mayores porque tenían una gran cantidad de escrito. Si usted compara el libro del profeta Jeremías con el del profeta Nahum, por ejemplo, hay varios capítulos de diferencia. Entonces Jeremías se encuentra en el grupo de los profetas mayores, aquellos profetas que Dios levantó cuando el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo. Anteriormente Dios hablaba al pueblo a través del rey o a través del sacerdote, pero resultaba, mi amado hermano, que el rey y el sacerdote, si usted revisamos o estudia la Biblia, estaban en pecado o estaban en abominación contra Dios. Entonces Dios tuvo que usar otro medio, otro conducto por el cual hablarle a su pueblo. Y entonces levanta a los profetas, aquellos hombres que Dios los utilizó para predicarle al pueblo en los tiempos difíciles. El capítulo 18, mi amado hermano, habla sobre una señal. Dios le da un mandamiento a Jeremías o le da una orden. Y le presta atención Jeremías y dice el versículo 1 del capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, mire cuál era la orden en el versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Sabe, mi amado hermano, muchas veces nosotros como cristianos, desde que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos pertenencia de Él y Él necesita comunicarse con nosotros. Dios le dice a Jeremías que se vaya a la casa del alfarero porque le va a dar una palabra. Esa palabra es la que le va a predicar Jeremías posteriormente al pueblo. Esta señal, mi amado hermano, o esta parábola es muy importante porque utiliza cosas de la vida real que estaban pasando en ese entonces. Dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero, para los que desconocemos, mi amado hermano, es la persona que trabaja con barro. El alfarero utiliza el barro como su materia prima para elaborar ya sea vasijas, ya sea platos, ya sea cántaros, o para elaborar cualquier tipo de utensilio que pudiera servirle. Entonces Dios utiliza a Jeremías, utiliza la vida del alfarero para predicarle al pueblo. Y veamos qué es lo que Dios le quiere decir al pueblo. Dice que Jeremías vio el alfarero, que el alfarero trabajaba con el barro y el barro estaba siendo trabajado sobre la rueda. Miren lo que dice el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder ¿en qué? En su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La comparación se asemeja que cada uno de nosotros somos barro en la mano de nuestro Dios. Desde el momento, como le digo, que aceptamos a Jesucristo, le pertenecemos a Él, somos propiedad de Él. La identidad y la garantía que nosotros tenemos es Jesucristo. Pero si usted se fija, mi amado hermano, como cristianos, muchas veces no dejamos que Jesús trabaje en nuestras vidas. Muchas veces a nosotros, y es natural, digámoslo así, que a todos los hombres les gusta llevar el control de sus vidas. Cuando a usted no puede llevar el control de su vida, usted se desespera. Porque por naturaleza pecadora nos gusta a nosotros controlar nuestra propia vida. El problema del cristiano es muy sencilla, que su vida ya no es suya. La vida que usted tiene y la vida que yo tengo es de Dios. Y no porque Él haya agarrado la fuerza, sino porque un día nosotros se la ofrecimos a Él.
Un día nosotros como cristianos pasamos al frente del altar y voluntariamente aceptamos a Jesucristo. Desde ese momento, mi amado hermano, somos propiedad de Jesús. Y es Jesús el que debe o debería de conducir nuestras vidas. Pero ¿se ha fijado que muchas veces no lo permitimos? ¿Se ha fijado, mi amado hermano, que muchas veces nosotros nos gusta llevar el control? Y el problema es, mi amado hermano, que Dios no es inexperto en conducir vidas. Dios no es un, digámoslo así, perdone la expresión, un novato para conducir las vidas de las personas. Él es el creador de nosotros. ¿Quién más, mi amado hermano, puede conocer mejor nuestro futuro sino el que habita en la eternidad? Pero se ha fijado que muchas veces nosotros nos gusta, como queriendo decir que el barro le diga al alfarero, no me gusta como me has hecho. ¿Se ha fijado? La verdad que muchas veces nosotros quisiéramos rebelarnos contra Dios o decir, no, es que si Dios dice que tengo que cambiar, pero yo no quiero cambiar. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que Dios es el alfarero. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Nos va a hacer cambiar. Nos va a hacer cambiar. Desde el momento, mi amado hermano, como le digo, que aceptamos a Jesús, estamos en el torno, estamos en la rueda. Y quien moldea nuestras vidas, quien le da sentido a nuestra vida, es Dios. Amén. Quizás a la vasija le duele cuando es deshecha y vuelta a ser, pero es para un propósito. Es con una finalidad. Es para que la vasija pueda ser como hermosa, pueda ser útil. Muchas veces, mi amado hermano, Dios nos utiliza porque no le permitimos utilizarnos. Muchas veces, mi amado hermano, como le digo, nos encontramos como la casa de Israel. Israel estaba en desobediencia a Dios y hacían lo que bien les parecía, aunque muchas veces, aunque no era necesario que bien le parecía, sino que ya sabían que estaban en lo malo y les gustaba seguirlo haciendo. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es la consecuencia que viene al final de ella. Cuando nosotros tomamos las decisiones sin tomar en cuenta a Dios, es difícil y dura la consecuencia. ¿Sabe por qué? Porque si usted se recuerda y agarramos el ejemplo de Abraham, cuando a Abraham se le dio la promesa y se le dijo, vas a tener una descendencia. Y fue tan específica la promesa que le dijo que no va a ser de la criada o de la esclava, sino que va a ser de su propia esposa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Abraham se adelantó o quiso, como decía un comentarista, ayudarle a Dios. Y dijo, bueno, sí, es cierto, voy a tener una descendencia, está la promesa, pero como mi esposa es estéril, vamos a ayudarle un poquito a Dios. Y sabe la consecuencia o el problema en que se metió, que después tuvo que echar a la esclava. Y así pasa cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida sin consultar a Dios. Así pasa. Pregúntese, mi amado hermano, de usted y yo, qué buena decisión sin consultar a Dios podemos tomar. ¿Qué decisión más próspera podemos tomar nosotros, mi amado hermano, si somos barro en manos del alfarero? Somos nosotros, mi amado hermano, los que debemos dejarnos guiar por nuestro Dios. Amén. Dice la palabra en Génesis que todo designio del corazón del hombre es de continuo malo. Lo que produce el corazón del hombre es maldad. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y es Él el que nos debe dar la guía o el que nos debe de conducir. Pero se ha fijado que muchas veces ni con Él nos comunicamos. Lo que menos hacemos en el día es hablar con el Espíritu Santo. Y usted me dirá, pero hermano, ¿yo cómo puedo escuchar qué es lo que Dios quiere de mi vida? Leamos la palabra. Por eso es palabra de Dios. Por eso es palabra de Dios, porque es una palabra infalible y porque tiene un propósito. Nosotros no conocemos la eternidad.
Nosotros, mi amado hermano, no conocemos lo que va a pasar el día de mañana. Dios sí lo conoce. Él no habita en el tiempo, Él habita en la eternidad. ¿Sabe qué significa eso? Él sabe lo que nos puede pasar o a lo que nos está evitando. Amén. Pero muchas veces nos deja que nosotros hagamos nuestras propias decisiones para aprender una lección, Amén. para aprender una consecuencia. Al pueblo de Israel se le dijo en repetidas ocasiones: dejen el pecado. Llegaron varios profetas, si ustedes se la cuentan, mi amado hermano, son más de 10 profetas lo que se les envió. Y no era primera vez que pasaba esta situación. Cuando acababan de salir con Josué y acababa de morir Josué, llegaron a la dificultad de que permanecían esclavos. Como no había líder supuestamente, cada quien hacía lo que ellos querían. ¿Y sabe cuál era el problema? Que siempre terminaban siendo esclavos. ¿Y qué Dios hacía? Levantaba a un juez para que les predicara. Entonces el pueblo no era primera vez que estaba en desobediencia a Dios. No es primera vez, quizás también para nosotros. Quizás ya se nos dijo: hermanos, cambiemos esto. Quizás ya Dios nos dijo: no me gusta que hagas esto. Pero muchas veces a nosotros, como le digo, tenemos esa necedad en el corazón y no nos gusta seguirlo haciendo. No dejamos que Él sea el que nos moldee. No dejamos, mi amado hermano, que Él sea como este alfarero, que utilice el barro para su utilidad o para su bendición o como a Él quisiera. Mire lo que dice el versículo 4: y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder. Pero mire lo importante: ¿en qué se echó a perder esa vasija? En su mano. Usted y yo, mi amado hermano, cuando pasamos las consecuencias, usted está en la mano de Dios. ¿Quién más le puede ayudar? ¿Qué mejor protección, mi amado hermano, que la mano de Dios? Amén. ¿Qué mejor seguridad? Cuando pasamos dificultades, cuando pasamos pruebas, mi amado hermano, y usted está con Dios, ¿qué mejor garantía para salir victorioso de esa prueba? Amén. La vasija se había echado a perder, pero no se echó a perder en el suelo, estaba en la mano del alfarero. La circunstancia de la vida, mi amado hermano, muchas veces nos hace a nosotros querer retroceder. La circunstancia de nuestra vida muchas veces, mi amado hermano, nos hace a nosotros ya no querer seguir avanzando, pero estamos en su mano. Es Él el que conduce nuestras vidas. Por eso dice el versículo 4: y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe qué significa, mi amado hermano? No te preocupes. No nos preocupemos. ¿Qué podría simbolizar el torno o el lugar donde estaba trabajando? Las circunstancias de nuestra vida. Dios trabaja a través de él. Amén. Cuando a usted le dicen no se permitió, no se aprobó el préstamo, mire, sus hijos están pasando esto, o usted pasa situaciones difíciles, es porque Dios está trabajando con usted. No sé qué querrá Dios trabajar con usted, pero está trabajando. Puede estar trabajando nuestra paciencia, puede estar trabajando nuestra humildad, puede estar trabajando nuestra comunión con Él, pero cuando las circunstancias no apremian como nosotros pensábamos, es que la mano de Dios está ahí. Y necios seríamos nosotros si seguimos haciendo las cosas mal. Necios seríamos nosotros, mi amado hermano, si viendo que las cosas no están apremiando, lo seguimos haciendo como a los salvadoreños se le dice, a la bruta. Es que tiene que salir. No, si Dios ya dijo que no, es porque algo bien nos espera. ¿Ha leído el versículo en Romanos que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan? Amén. Todas. No hay excepciones. Usted y yo, cuando depositamos nuestra vida en Jesús, mi amado hermano, aunque nos pase por la circunstancia más difícil, Él sabe por dónde nos lleva. Amén. Él sabe por dónde nos lleva. ¿Qué mejor capitán sino Jesús?
Amén. Aunque se nos haya perdido la brújula o el mapa, Él conoce el lugar. Amén. Y así era, mi amado hermano, en las circunstancias cuando Jesús iba en la barca también. ¿Se recuerdan? Se desesperaron. Quisieron ellos, mi amado hermano, actuar a lo natural, y eso es comprensible. Solamente se les había olvidado que ahí iba Jesús. Amén. Solamente eso. Solamente se les había olvidado, mi amado hermano, que lo que pasara, Jesús estaba ahí. Cuando las circunstancias no apremian a bien para nuestra vida, no se le olvide que Jesús está con usted. Amén. No se le olvide. No se le olvide que Jesús está con usted. Y aunque pase por el desierto, aunque pase por las aguas con Jesús, usted saldrá victorioso. Amén. Usted saldrá victorioso. Si Dios, dice un versículo, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién podrá afrontar a Jesús si Él va con nosotros? ¿Quién podrá hacernos frente, mi amado hermano? Lo importante es permanecer en ese lugar, en su mano. Amén. Gloria a Dios. En su mano. Porque aunque Él nos purifique y nos duela, aunque Él nos deshaga, mi amado hermano, como dice que hizo con la vasija, y nos vuelva a hacer, es para algo bueno. Amén. Es para bendición de nosotros. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa? Mire esta propiedad. Y yo no puedo hacer lo mismo. Como queriendo decir, ¿no son ustedes mis hijos? ¿No puedo yo moldearlos según me parezca? ¿No puedo yo, mi amado hermano, transformarlos según a mí me plazca? Somos sus hijos. ¿Y sabe qué significa eso? Le pertenecemos. Amén. Dice un profeta, mío eres tú. Amén. Te puse nombre, mío eres tú. Antes estábamos a los salvadoreños sin padre. Ahora tenemos a alguien que está con nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces, mi amado hermano, cuando las circunstancias no van como nosotros creemos, busquemos de Dios. Amén. Gloria a ¿Sabe Dios. por qué? Porque algo Él quiere con nosotros. Algo Él quiere con nosotros. Se ha fijado, mi amado hermano, que cuando hay alteraciones en nuestra rutina diaria, usted se pone a reflexionar qué es lo que está pasando. Cuando ya intentó una vez, cuando ya intentó 2 veces, usted empieza a pensar, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. ¿Sabe qué significa eso? Dios nos está mintiendo. Amén. Decía la historia del alfarero que no permitía ninguna grieta, no permitía ninguna alteración, no permitía ni la más mínima piedra en la vasija. Volvía a pasar su mano y la seguía purificando. Volvía a pasar su mano y la seguía limando, digámoslo así. ¿Sabe qué significa eso? Dios es nuestro perfecto alfarero. Amén. Dios es nuestro perfecto alfarero. Es un artífice, mi amado hermano, que conoce bien su trabajo. ¿Usted cree que el alfarero, mi amado hermano, al que lo mandó Dios a Jeremías era un novato? No. Era un alfarero que sabía bien su trabajo. Así es Dios. Dios sabe bien su trabajo. Dios sabe bien, mi amado hermano, por dónde nos va a hacer pasar. ¿Para qué? Para que comprendamos. Y es ahí donde ya viene la vasija purificada y es útil. Amén. Ya se utiliza. Ya usted ya puede tomar agua en ella, ya usted puede utilizarla para el propósito para el cual la creó. Pues Dios sabe para qué nos creó a nosotros. Amén. Y lo que Él quiere es que seamos útiles. Lo que Él quiere es que le seamos útiles a Él.
pero dejémonos moldear por Él. Amén. Gloria a Dios. No tomemos nuestra vida como ovejas sin pastor. No se puede. Usted ya no está sin dirección. Yo ya no estoy sin dirección. Tenemos a alguien, tenemos un mapa, tenemos la palabra de Dios por la cual nos conocemos. Y si queremos como cristianos prosperidad o ser de bendición, hay que obedecer la palabra de Dios. Si queremos ser útiles para Dios, hay que dejar que Él nos moldee. Como dice el versículo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el alfarero en la mano, el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Israel. Amén. ¿Sabe qué significa eso? No se preocupe, usted está en manos de Dios. Amén. Solo aprendamos a humillarnos bajo su poderosa mano. Amén. Gloria a Dios. Aprendamos a obedecer. Porque cuando Él está moldeando a alguien, es porque quiere hacerlo útil. Es Amén. porque quiere trabajar. Es porque quiere producir algo que le sirva. Entonces, si Dios está trabajando en nuestras vidas, mi amado hermano, es porque Él quiere que le seamos útiles. Israel estaba en desobediencia. ¿Y sabe qué tuvo que pasar Israel? Esclavitud. Se lo llevaron prisionero para Babilonia. Incluso unas tribus se perdieron en Babilonia. Otros vinieron los asirios y los conquistaron, y cuando se los llevaron destruyeron todo. No quedó más nada de ellas. Dios está diciéndonos, mi amado hermano, que dejemos guiarnos por Él. Amén. Nuestra vida, como le dije al inicio, le pertenece. El Espíritu Santo está para eso. Se utiliza una palabra muy común que es paracleto, el que va a la par de nosotros. Ya no estamos en esta carrera solos, estamos con el Espíritu Santo. Amén. Tengamos comunión con Él y veremos cómo somos útiles a Dios. Hasta Amén. que mi tiempo, mi amado hermano, que el Señor me le bendiga.